¿Lo sientes? Ese peso en el aire, esa urgencia ineludible. El reloj profético, que parecía detenido durante siglos, avanza ahora a una velocidad vertiginosa. Ya no hablamos de historia, sino de un destino inminente. El título de este video no es una exageración. El grito del Oriente, los profetas en Israel anuncian el despertar de las últimas trompetas. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una teoría conspirativa, sino un meticuloso mapeo de las profecías católicas más sagradas y aterradoras. Convergen inequívocamente en un punto geográfico y temporal. Oriente Medio, ahora. La Iglesia, la humanidad y tú, individualmente, están siendo llamados a una vigilancia que nunca ha sido más crítica. Lo que sucede en Jerusalén afectará al tabernáculo de tu propio hogar. Los secretos de Fátima, las visiones de la Salet y las advertencias de Akita ya no son eventos lejanos. Son el telón de fondo sonoro de las confrontaciones que vemos a diario. Has sido elegido para vivir en este tiempo de necesidad, para presenciar la separación definitiva del trigo de la paja. La paz de la que tanto se habla es solo un frágil interludio antes del gran temblor. Oriente clama. ¿Puedes oír el llamado de Dios? Las trompetas no son solo metáforas, están a punto de sonar. Presta atención porque tu eternidad puede depender de este conocimiento. ¿Te has parado a pensar alguna vez que el mayor acontecimiento profético de nuestro tiempo no será visible en los cielos, sino en el espejo de tu alma? El grito del Este no es solo una referencia a Israel o a las naciones en conflicto, es la alarma final antes de la iluminación de la conciencia o el aviso profetizado en Garabandal. Este acontecimiento, que muchos místicos y videntes católicos confirman, será un juicio microscópico e instantáneo, donde en un instante verás cada pecado, cada omisión y cada error de tu vida como Dios los ve. Será un acto de misericordia radical, una última oportunidad antes de la purificación. Imagina la escena. Los cielos se abren, no en fuego destructor, sino en una luz que penetra la esencia misma de tu existencia. El mundo entero se detiene, las máquinas dejan de funcionar, la comunicación cesa y tú estás allí, desnudo ante Dios, sintiendo el dolor de sus heridas causadas por tu propia negligencia. Los profetas de Oriente nos advierten que los conflictos regionales, la inestabilidad política y el creciente rechazo a Dios en Occidente son el telón de fondo sonoro de este aviso. La conmoción externa es solo un reflejo de la conmoción espiritual interna de la humanidad. Es la Virgen María, en sus diversas apariciones, quien nos preparó para este momento, pidiendo penitencia y oración para que el dolor del aviso no nos llevara a la desesperación, sino al arrepentimiento genuino. La urgencia de los acontecimientos en Israel y el aumento de la desesperación global son el termómetro. Cuando la tensión llegue al límite, el cielo intervendrá, no para castigar, todavía, sino para advertir. Este es el momento en que la verdad será innegable. No habrá más escépticos ni agnósticos. Todos sabrán por un breve y doloroso instante que Dios existe, que es justo y que su regreso está cerca. La gran tragedia no será el acontecimiento en sí, sino la negativa de quienes, incluso después de ver la verdad, regresan a su camino de perdición. El aviso es el llamado final a la conversión masiva. ¿Te has confesado con regularidad? ¿Has enmendado tus errores? Esta es la preparación fundamental. No esperes los grandes titulares. Mira hacia adentro. La trompeta que sonará primero no se oirá con los oídos, sino con el alma. Oriente nos está dando tiempo. Este período de conflicto es la última ventana para que llegues a un acuerdo con el Creador. Los videntes de Medjugorje y otros lugares confirman: los secretos están a punto de ser revelados, y el primero será la revelación de tu propia alma.
Te has aferrado a sacramentales como el rosario y el escapulario, que serán tus únicos escudos cuando llegue la luz del aviso. Recuerda, la experiencia será tan intensa que muchos caerán de rodillas y algunos, tristemente, morirán de miedo y arrepentimiento tardío. Prepárate para ver a tu ángel de la guarda llorar por tus pecados. La misericordia de Dios es infinita, pero su paciencia se está agotando. El mundo necesita oración incesante ahora, pues los días del aviso están contados, directamente relacionados con la escalada del conflicto oriental que presenciamos hoy. No te distraigas con la política, concéntrate en tu alma. Ante esta inminente iluminación del alma, ¿estás preparado para afrontar la cruda verdad sobre ti mismo que Dios te mostrará? ¿Cuán profunda será tu transformación? ¿Y qué harás si sobrevives a esta visión? Comparte en los comentarios qué arrepentimiento inmediato le pedirías a Dios si lo vieras cara a cara ahora mismo. Escribe: afirmo mi fe y me preparo para el aviso. La profecía de Fátima es la clave para comprender qué sucede en Oriente y por qué los conflictos en Israel y las naciones vecinas son el barómetro del castigo inminente. Nuestra Señora fue clara. Rusia propagaría sus errores por el mundo si el Papa y todos los obispos del mundo, en solemne unión, no la consagraran a su inmaculado corazón. ¿Se han preguntado alguna vez si esta consagración se realizó completa y satisfactoriamente? Los resultados parecen indicar lo contrario. Lo que vemos hoy en el escenario global es la materialización exacta de estos errores: comunismo, secularismo agresivo, ateísmo de Estado, la interminable Guerra Fría y, fundamentalmente, la división y el conflicto que se reavivan en el corazón de Oriente, donde nació la fe. Oriente es la clave. Las profecías católicas, antiguas y modernas, vinculan directamente la paz mundial con la situación en Jerusalén y la conversión de Rusia. El despertar de las últimas trompetas, que evoca el título de este video, está intrínsecamente ligado a la falta de atención plena a la petición de Fátima. La ausencia de la paz prometida por la Virgen significa que la inevitable purificación llegará mediante la guerra y la anarquía. Cuando Rusia fue consagrada, aunque de forma controvertida, vimos una breve oportunidad, pero los errores siguieron infiltrándose, especialmente en la Iglesia y la política mundial. Ahora, los enfrentamientos en territorio sagrado, la creciente tensión entre naciones nucleares y la locura que se apodera de los líderes mundiales muestran que vivimos en el periodo final de este castigo. La promesa era que finalmente el Inmaculado Corazón de María triunfaría y el mundo tendría un tiempo de paz. Pero antes de eso, el castigo. Hay que entender que el castigo es la consecuencia directa de la desobediencia. Si la humanidad hubiera atendido a la oración y la penitencia solicitadas, tal vez estaríamos viviendo en la era de la paz, pero no. Marchamos hacia el fuego. Oriente es el escenario de esta tragedia. Es allí donde se encenderá el fuego. Un fuego que intentará engullir a Occidente. La profecía vincula el colapso de Oriente con la figura del falso profeta y finalmente con el surgimiento del anticristo. Rusia no es solo una nación. Es, proféticamente, un instrumento de purificación o un catalizador para la paz, dependiendo de la obediencia de la Iglesia. Ustedes, como fieles, tienen un papel activo en esto. El rosario es el arma que María nos dio para mitigar o incluso posponer los peores elementos de este castigo, usando esta arma con fervor. El clamor de las trompetas es el sonido del dolor de María al ver a sus hijos caminar hacia el abismo. La guerra en Oriente no es meramente política, es escatológica.
Es la señal inequívoca de que las fuerzas desatadas por los errores de Rusia están ahora en su máximo poder. La única respuesta es un retorno al Sagrado Corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Oren por Rusia, oren por la paz en Israel, oren por la conversión de los pecadores, pues estos eventos son el preludio de lo que vendrá después. Apostasía total y en última instancia castigo físico. El incumplimiento de la petición de Fátima es lo que nos ha traído a este momento de crisis global. ¿Crees realmente que la consagración, tal como se realizó, fue suficiente para detener el avance de los errores que ahora inflaman Oriente y dividen al mundo? ¿Qué más necesita la humanidad para merecer la intervención definitiva de María? Escribe ahora: mi inmaculado corazón triunfará. Si Oriente es el detonante de la guerra externa, la Iglesia es el escenario de la guerra interna, la gran apostasía que debe preceder al castigo final. ¿Recuerdan las palabras proféticas del Papa Pablo VI sobre el humo de Satanás que había entrado en el templo de Dios? No se trataba de una metáfora poética, era la constatación de que la infiltración demoníaca había alcanzado las más altas esferas de la jerarquía. La señal más devastadora del fin de los tiempos, como se advirtió en la Salet y Akita, no es la guerra entre naciones, sino la pérdida de la fe en los propios pastores. La apostasía, que significa el abandono de la fe por parte de quienes la profesaban, está ocurriendo ante sus ojos. ¿Ven la confusión doctrinal? El ataque a la Eucaristía, la irreverencia litúrgica y el intento de reescribir la moral bajo el estandarte de la misericordia mundana. Estos son los amargos frutos del humo de Satanás. Las profecías católicas advierten que, en el fin de los tiempos, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Esto no significa que la Iglesia Católica dejará de existir, pues las puertas del infierno no prevalecerán, sino que una crisis sin precedentes, un cisma velado, separará el trigo de la paja dentro de la propia estructura eclesiástica. Lo que presenciamos es la preparación para el falso profeta, la mano derecha del Anticristo, quien realizará grandes milagros y seducirá a muchos, incluyendo obispos y cardenales, a aceptar una nueva religión humanista global que niega la divinidad y la singularidad de Jesucristo. Deben estar atentos y aferrarse a la tradición apostólica, pues es la única ancla en este mar de confusión. Cuando se suprime la verdadera misa, cuando se adulteran los sacramentos, cuando se reinterpreta la doctrina para complacer al espíritu del mundo, sabrán que la profecía de la apostasía está en su apogeo. Oriente, con sus tensiones, es solo ruido de fondo. El verdadero desastre reside en el tabernáculo vacío, en la fe fría de quienes deberían pastorear. El despertar de las últimas trompetas es un llamado al remanente fiel para que se separe de la podredumbre. Tienen la responsabilidad de discernir. No basta con seguir ciegamente. Deben saber qué creen y por qué lo creen. La traición de Judas se repite no en uno, sino en muchos que ocupan puestos de autoridad. Los mártires serán quienes se resistan a este nuevo orden mundial eclesiástico. La persecución será espiritual antes que física. La gran prueba de lealtad llegará cuando se vean obligados a elegir entre la obediencia ciega a los hombres descarriados y la obediencia incondicional a la verdad de Cristo preservada durante siglos. No teman a la verdad, teman a la mentira. El grito del Este advierte del desorden externo, pero el desorden interno en la Iglesia es lo que ha permitido que el castigo se acerque tanto. Sin el escándalo de la apostasía, la justicia divina no sería tan intensa. El sufrimiento de la Iglesia es la llave que abre la puerta de la purificación. Si el propio cuerpo místico de Cristo está bajo ataque desde dentro, ¿cómo podemos esperar paz en el mundo exterior? ¿Qué profecía sobre la apostasía interna te asusta más?
la que revela la infiltración en las altas esferas o el enfriamiento de la fe entre los fieles que aceptan cualquier cambio sin cuestionar la palabra de Dios. Deja tu respuesta y escribe: me mantengo firme en la tradición. Una vez pasado el aviso y consolidada la apostasía, el siguiente acto profético es la llegada del fuego. No el fuego purificador, sino el fuego del castigo, que muchos videntes católicos, como Akita, han descrito con aterradores detalles. Debes afrontar la realidad. La Tercera Guerra Mundial no será solo un conflicto geopolítico, será el juicio de las naciones, orquestado por la locura humana y amplificado por la voluntad divina. El grito del Este se vuelve literal aquí. El fuego que caerá del cielo será una fusión diabólica de catástrofe natural y armamento nuclear. La Virgen de Akita advirtió del fuego que caería del cielo y diezmaría a gran parte de la humanidad, perdonando solo a quienes se refugiaran bajo el manto de la oración y la penitencia. El conflicto que vemos estallar en Israel y las naciones vecinas es la chispa. La profecía nos dice que los hombres se matarán unos a otros con una ferocidad nunca antes vista, y Dios no intervendrá para detenerlo, sino para permitir que la depravación humana se autodestruya, preparando la tierra para el reino de paz que vendrá después. Deben prepararse no solo espiritualmente, sino también prácticamente, reconociendo que la infraestructura moderna, la fuente de su comodidad y seguridad, será completamente destruida. La Tercera Guerra Mundial será un periodo de gran angustia, donde nación contra nación se levantará, y la sangre de inocentes clamará al cielo. Los profetas hablan de señales en los cielos, de temblores en la tierra y de una oscuridad que cubrirá el mundo. No solo 3 días de oscuridad, sino el período de desesperación que precede a la intervención de Dios. El castigo es necesario porque la humanidad ha rechazado la misericordia. Cuando la humanidad le da la espalda a la fuente de la vida, abraza el caos y la muerte. Tienen la obligación de alertar a sus seres queridos sobre la urgencia de regresar a los sacramentos. El castigo no es la venganza de Dios, sino la consecuencia lógica del pecado a escala global. Las potencias nucleares que se enfrentan hoy, en Oriente, cada una impulsada por ideologías anticristianas o un secularismo vacío, son los instrumentos inconscientes del juicio. El papel del católico en este tiempo es la resistencia, la oración incesante del rosario y la adhesión al sacrificio eucarístico, que será la única fuente de fortaleza. Recuerden, el tiempo de paz solo llegará después de que la espada haya purificado la tierra. El fuego del castigo quemará las estructuras corruptas de la sociedad, la política y la economía que han construido un mundo sin Dios. Será un período de extrema privación, donde la fe se pondrá a prueba hasta el límite. No esperen que el gobierno ni las instituciones humanas los salven. Solo la divina providencia, implorada por la Santísima Virgen, les ofrecerá refugio. Preparen su corazón para el martirio, ya sea de sangre o de espíritu, porque la persecución será brutal y la violencia sin precedentes. El rugido de las trompetas es el sonido de la artillería pesada y los cielos en llamas. Prepárense. Al ver a los líderes mundiales al borde del abismo, ¿creen que la Tercera Guerra Mundial será puramente humana? ¿O que el fuego que cae del cielo será una mezcla de castigo divino y locura atómica humana? ¿Cómo se preparan física y espiritualmente para la posibilidad de un colapso total de la civilización y una guerra brutal? Escriban en los comentarios: la protección divina es mi escudo. De todas las profecías del fin de los tiempos, los 3 días de oscuridad, confirmados por místicas como las beatas Anne-Marie Taigi y Marie-Julie Jahenny, son el acontecimiento más aterrador
y decisivo para la supervivencia del remanente fiel. ¿Estás listo para enfrentar la oscuridad total, donde la luz de Dios se retirará de la tierra, permitiendo a los demonios un poder ilimitado para purificar el mundo? Este no es un evento meteorológico, es una intervención sobrenatural que llegará después de la Gran Guerra, marcando el clímax del castigo. Recuerda, Oriente habrá sido el escenario del gran conflicto, y la humanidad estará exhausta y desesperada, el momento ideal para la intervención final de Dios. ¿Qué ocurrirá durante estos 3 días? La oscuridad será tan densa que la visión será imposible. La única luz será la emitida por las velas de cera pura y bendita. Si aún no tienes, consíguelas, que milagrosamente permanecerán encendidas. El terror se verá amplificado por los demonios que serán liberados para ejecutar la justicia divina sobre los malvados y aquellos que se negaron a convertirse después del aviso. Oirán gritos, blasfemias y el ruido de poderes infernales vagando por la tierra, intentando invadir hogares. La clave para sobrevivir no es la fuerza física ni la comida, sino la fe, la oración incesante, especialmente el rosario, y el uso de los sacramentales, agua bendita, sal bendita y la cruz. Las profecías son claras. Deben permanecer en casa, con las ventanas y puertas cerradas, arrodillados en oración. Mirar afuera, incluso por curiosidad, puede significar la muerte. El poder de la Santísima Virgen, prometido en sus apariciones, será la única defensa contra los ataques demoníacos. Es durante estos 3 días que la mayoría de los enemigos de Dios y los malvados que han contaminado la tierra perecerán. La purificación será completa. La tierra será lavada a sangre y fuego. Han enseñado a sus hijos a rezar. Es su hogar un remanso de paz y oración. Sus objetos religiosos son bendecidos por un sacerdote. No esperes hasta el último minuto para buscar estos escudos espirituales. El despertar de las trompetas no es solo un sonido, sino el presagio de este silencio absoluto seguido de oscuridad total. La magnitud de este evento es tan grande que tras él la tierra se renovará. La atmósfera será diferente, el clima cambiará y una profunda paz descenderá sobre el remanente fiel. Es la puerta a la era de paz prometida en Fátima, un período de renovación espiritual y triunfo para la Iglesia. Pero antes del triunfo, la prueba de fuego. Debes preguntarte, ¿estoy viviendo una vida digna de ser perdonada por la misericordia de Dios? ¿O seré llevado por la justicia divina durante este terrible juicio? El momento es ahora. Si tuvieras solo un día para preparar tu hogar y tu alma antes de los 3 días de oscuridad, ¿cuál sería tu prioridad absoluta? ¿Tomar el sacramento y la confesión o asegurar las velas y los sacramentales? ¿Qué te asusta más? ¿La oscuridad física o la presencia de demonios desatados? Responde y declara: por la cruz de Cristo seré protegido. Tras la purificación total del castigo, llegará la prometida era de paz, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Experimentarán un período de restauración global, donde la fe católica florecerá de nuevo, la Iglesia se renovará y los corazones de los hombres volverán a Dios. Este será el gran alivio, la recompensa a la perseverancia de los fieles que permanezcan. Profecías católicas, como las de San Luis de Montfort, describen este período como la era de María, donde la santidad será común y la verdad ya no será cuestionada. Pero cuidado, este no es el final de la historia. Es un interludio, el último aliento antes de la prueba final. El peligro es que se vuelvan complacientes en la paz y olviden la vigilancia, pues poco después de esta era dorada, aparecerá el mayor engañador de todos los tiempos, el Anticristo. Los profetas de Dios nos advierten que el Anticristo surgirá de un reino
que emergerá tras el caos de la guerra. No vendrá con cuernos ni tridentes, sino como un líder carismático, un solucionador de crisis, un falso Mesías que promete paz global y prosperidad tecnológica que cautivará al mundo. Serán probados como nunca antes, pues el engañador realizará maravillas y milagros tan convincentes que, de ser posible, engañaría incluso a los elegidos. La profecía oriental volverá a ser relevante. La crisis final estará vinculada a la reconstrucción del Templo de Jerusalén, donde el anticristo se sentará y se declarará Dios. Este es el acto supremo de abominación, el sonido de las últimas trompetas, que comenzó como una advertencia, culminará con el anuncio del regreso de Cristo, pero antes de eso se enfrentarán a la más sutil de las persecuciones, la marca. No será solo un chip, será la aceptación consciente de una autoridad que niega a Jesucristo. El anticristo buscará eliminar el sacrificio perpetuo, la misa, y exigirá adoración total. Su arma, el rosario, y su refugio, el Inmaculado Corazón, serán más cruciales que nunca. Se les está preparando en este tiempo de crisis para discernir y resistir la seducción. La era de paz será breve, quizás una generación o más, tiempo suficiente para que la humanidad se recupere, pero también para que la maleza vuelva a crecer bajo una nueva forma de engaño. No confíen en la falsa paz de los hombres, confíen solo en la paz que Cristo da. Deben estar listos para la última y mayor batalla, la batalla entre el reino de la paz y la tiranía del hombre de la ilegalidad. La vida en esta tierra es una preparación constante. Si sobreviven al castigo, no bajen la guardia. El enemigo de Dios probará su última carta y será la más seductora, la más intelectualmente aceptable para un mundo que ama el progreso sin Dios. La vigilancia es eterna hasta la segunda venida de nuestro Señor. Mantengan la mirada fija en el regreso de Cristo, quien vendrá a aplastar al anticristo y establecer su reino eterno. Tras toda esta purificación y el retorno temporal de paz, ¿crees que la humanidad será lo suficientemente fuerte para resistir la seducción global y el falso milagro del anticristo? ¿Cuál es la mayor señal que señala la profecía que nos ayudará a identificar al engañador sin falta, para que no caigamos en su falsa luz? Ahora, comenta sobre tu esperanza y escribe con convicción. Ven, Señor Jesús, ante todo el mapa profético que se despliega ante tus ojos, el aviso, la apostasía, la guerra, los 3 días de oscuridad y la venida del anticristo. La pregunta crucial sigue siendo, ¿qué debes hacer ahora? La Virgen María, en todas sus apariciones aprobadas por la Iglesia, desde la Salet hasta Akita, tiene un único e incesante clamor: penitencia, oración y conversión. Ya no puedes permitirte el lujo de la mediocridad espiritual. Se acabó el tiempo de jugar a ser católico. La urgencia del grito de Oriente no es solo advertirte de la guerra física, sino convocarte a una movilización espiritual total. La penitencia no es un concepto arcaico, es tu arma más poderosa. Esto significa hacer sacrificios, aceptar el sufrimiento diario en reparación por los pecados y, sobre todo, buscar la confesión y la Eucaristía con frecuencia. La profecía no se da para aterrorizarnos ni paralizarnos, sino para impulsarnos a la acción. Si sabes que la purificación se acerca y que la Iglesia quedará reducida a un pequeño remanente fiel, debes asegurarte de estar entre ellos. Esto implica un desapego radical del mundo, los placeres efímeros, la búsqueda incesante de bienes materiales, la distracción de los medios seculares. Todo esto te roba tiempo de oración y debilita tu alma. Debes cortar la maleza de tu vida de inmediato. Rezar el rosario a diario y con fervor es la salvación prometida por la Madre de Dios. Rezas el rosario
con la seriedad de quien sabe que es la única barrera contra las fuerzas del mal desatadas en este tiempo? Los profetas en Israel y el despertar de las últimas trompetas son el grito urgente del cielo para que abandones. La salvación será concedida a quienes perseveren hasta el final, y la perseverancia requiere gracia, obtenida mediante los sacramentos y la oración. No te preocupes por predecir el día y la hora del castigo, sino por estar en estado de gracia en este preciso momento. El mayor engaño del enemigo es hacerte creer que aún hay tiempo. El tiempo se acaba, la misericordia se ofrece ahora, pero pronto llegará el momento de la justicia. Debes ser un faro de fe para tu familia y tu comunidad. Estudia las Escrituras y el Catecismo. Conoce tu fe para poder defenderla cuando la apostasía te exija negarla. Las últimas palabras de Akita y las lágrimas de la Virgen en varias apariciones son la última súplica de la Madre antes de que el Padre se vea obligado a intervenir con su justicia. No te sorprendas. Oriente clama por nuestra falta de penitencia. Cada oración que ofreces ahora mitiga la severidad del castigo. Tu papel es vital. Aceptas el reto de vivir la radicalidad de la fe católica en tiempos de máxima crisis y convertirte en un intercesor incansable por los pecadores y por la paz. Si el tiempo apremia, ¿qué sacrificio estás dispuesto a hacer hoy para demostrarle a Dios que tomas en serio el clamor de María? ¿Qué puedes eliminar de tu rutina secular para dedicar más tiempo a la adoración y al rosario? Escribe en los comentarios y declara: acepto el llamado a la penitencia.